Que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, poder llegar hasta sus hogares por este medio. Así que hoy empezamos con un tema muy hermoso del curso Hermanos Todos de la Carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Y es algo que la Iglesia nos ha venido marcando durante todo este tiempo y tenemos que ir al ritmo de nuestra Iglesia. Y hoy vamos a reflexionar sobre un tema, las sombras de un mundo cerrado. Pero antes de que nos adentremos a este tema, vamos a meditar una alabanza para que podamos cerrar nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos hable directamente a cada uno, a nuestro corazón, y después nos pondremos en esa presencia con Él. Así que cerremos nuestros ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Entremos en esa presencia del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantemos nuestras manos ahí donde estamos. Pidámosle a ese Dios bueno y grande, misericordioso. Démosle las gracias porque un día nos llamó por nuestro nombre, nos levantó, nos dio una nueva vida y nos sigue levantando cada mañana con nuevas fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la familia que me has regalado. Gracias porque no me ha hecho falta el techo ni el pan. Gracias porque eres generoso conmigo. Porque he tenido para mis medicamentos. Gracias, Señor, porque tú no te quedas con nada, dice. Por eso, Padre de la gloria, somos tus hijos que nos hemos sentido amados por ti. Por eso no nos cansamos de darte las gracias. Porque eres un Dios bueno, omnipotente, porque eres ese Dios fiel. Eres nuestro refugio, eres nuestro escondite, eres todo para nuestra vida. Fuera de ti no hay nada, mi Dios. Hoy te ponemos en tus manos una vez más nuestra vida y te decimos que te necesitamos, Señor, que vengas con esa presencia fuerte de tu Espíritu Santo, que vengas a nuestra vida. Y en este momento empiézale a clamar y dile: ven Espíritu Santo, ven a llenar mi corazón de gozo, de paz, de esperanza, de esa alegría que solo tu presencia la puede dar. Si tú has estado triste, dile: devuélveme la alegría, Señor. Espíritu Santo. Si tú te has sentido solo, dile: Señor, tú eres mi compañía, tú eres mi consuelo, Padre Santo. Así que este es el momento que le digamos al Señor: ven, Paráclito, Consolador, a renovar mis fuerzas, Padre Santo, a llenarme de tu Espíritu y de tu gracia. Bendito seas, Señor, porque te podemos sentir en cada momento de nuestra vida. Y tú te has quedado con nosotros, tú estás entre nosotros. Gracias y bendito y alabado seas por eso, Señor, por todo lo que tú haces. Padre Celestial, hoy te ponemos en tus manos este tema para que hables a lo más profundo de nuestro corazón, para que despiertes nuestra conciencia, Señor, y podamos seguirte como a ti te agrada por ese camino, que no es ancho, que es angosto, pero es el que nos lleva a la victoria y a la felicidad, Padre Santo.
En tus manos nos ponemos. Padre Celestial, todo lo que te agradecemos y te pedimos, lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. También por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa sombra, hoy vamos a hablar de esa sombra, decimos, ¿qué es una sombra? Es una sombra, puede ser oscura, puede ser clara, puede cobijar, puede confortar. Una sombra es la que nos libramos del sol. A veces nos libra de la lluvia, nos viene a quitar nuestro calor, nos viene a refrescar. Hoy vamos a ver en este punto la sombra bajo de Dios y no bajo la sombra de un mundo cerrado. Y cuando hablamos de la sombra bajo de Dios, nos vamos a ir al Salmo 91:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y dice, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Palabra de Dios. Que lo que dice, tú que habitas al amparo de Dios. Tú que estás en el Señor, tú que Dios está contigo, dice, y vives en la sombra de Él. Dile, tú eres mi amparo, mi refugio, mi consuelo, mi fortaleza, lo que le acabamos de decir en la oración. Eso es vivir a la sombra de Dios con esa confianza que tenemos en Él. Y nos vamos a ir hoy a San Mateo, al capítulo 23, al versículo 37, lo que le habla al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y tú no has querido. Por eso se van a quedar ustedes con un templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Cuando le hablaba a Jerusalén, le decía, ¿cuántas veces ustedes que no reciben, ustedes que han apedreado, ustedes que han matado, ¿a quiénes? A los profetas, a los que le llevaban la buena nueva, a los que le estaban anunciando la palabra, el reino de Dios, ustedes lo que han hecho con ellos. Y yo que los he querido reunir como aquella gallina que pone a los pollitos bajo las alas, al cuidado de él, porque eso es lo que hace una gallina cuando ustedes han visto que tiene 10, 12 pollitos y los cobija todos bajo sus alas. Y cuidado si alguien le hace algo a un pollito, porque se va encima de quien sea, no le importa la gallina chiquita y se va enfrentando con un hombre, con un humano, con un animal, con lo que se le ponga enfrente. No le tiene miedo porque está defendiendo ¿a quién? A los suyos, acogiendo a los suyos, librando a los suyos. Así he querido yo, dijo Dios, pero ustedes no han querido. Y dice que no creen en Jesús, los que no creen en Jesús y no han encontrado esa verdad, dice que se quedarán con el templo vacío. No hay presencia de Dios ahí, pero el que encuentra la verdad, el que se deja cobijar por Dios, ha encontrado esa verdad en Jesucristo. Y por eso es que nosotros estamos aquí hoy. Porque lo hemos encontrado, nos hemos dejado encontrar. Porque Él ha salido, ¿a dónde ha salido? Ha salido a nuestro encuentro. Pero el día dice en que Israel reconozca
a su servidor será salvado. El día que diga, aquí dice, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ese día el pueblo de Israel encontrará la salvación. Y eso nos dice ahí en Hebreos 11:25, que no lo vamos a leer porque hoy no tenemos mucho tiempo para leer. Pero también nos habla de las sombras a veces de muerte. Esto es cuando estamos bajo la sombra de Dios, del Altísimo. Viene la esperanza, yo los quiero rescatar, yo los quiero salvar. Pero aquí en San Mateo, en el capítulo 4, versículo 16, dice, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande, una luz brillando, por lo que viven en lugares de sombra de muerte. Palabra del Señor. Por los que viven, dice, en lugares de sombra de muerte. La gente que vivía en la oscuridad ha visto, dice, la luz, una luz muy grande, una luz que dice brillante para los que vivían en lugares de sombra de muerte. ¿Y cuáles son aquellos de sombra de muerte? Aquellos que no estamos en gracia de Dios. Aquellos que andamos a veces, ¿en qué andamos? En pecado. Así que, ¿bajo de qué sombra queremos estar? Pero hoy vamos a entrarnos a esta carta a la que vamos a reflexionar un poquito y vamos a ver unos puntos. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a ver? Ya vimos ahorita bajo la sombra de Dios, sino bajo la sombra, ahí sí que de un mundo cerrado, que no nos deja entrar. Pero también vamos a ver ahorita lo que dice este capítulo de Fratelli Tutti, de lo que nos quiere decir, y dice, ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Hay sueños, dice, que se rompen en pedazos. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de una integración, dice. ¿Y cuáles son esos ejemplos que nos están poniendo? Dice, una Unión Europea, una Europa unida. ¿Recuerdan cuando hicieron hasta una sola moneda? Tienen ellos. Con mucha esperanza para un pueblo unido, una familia unida. Nosotros sabemos que es difícil de vencer. Divide y vencerás, pero la unión hace la fuerza. Y aquí dice que la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones. ¿Cuál era la finalidad? De trabajar juntos para ya no estar con tantas divisiones. Somos uno. No es uno más fuerte que el otro, sino que vamos a trabajar, vamos a hacer comercio. Y empezaron a trabajar, y también dice que favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente, que también tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos en otros países y regiones. Hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Se quedaron solo como en promesas, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros decimos, bueno, en países hubo intentos de paz, nosotros podemos darnos cuenta que también los países que han tenido conflictos internos han tratado de mantener la paz. Nosotros podemos recordar de hace años que hubo la firma de la paz, se le llamó aquí con nosotros, cuando estaban en enfrentamientos políticos, que nosotros podíamos decir unos de acuerdo, unos de derecha y otros de izquierda, pero que al final se hizo ese compromiso, no más sangre. Y ese era el anhelo también con América Latina, pero que unos empezaron a avanzar, pero que otros todavía se quedaron como en promesas. Pero en el numeral 11 dice, pero la historia demuestra de estar volviendo atrás. Y nos hemos dado cuenta
que no solo en Guatemala, sino que hay conflictos, sino en el mundo actual. Podemos ver cosas que no nos parecen, que no se tratan bien. Y más adelante dice, resurgen nacionalismos cerrados, superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación penetrada por diversas ideologías. Y nos damos cuenta que las ideologías son las que nos están viniendo a dividir. Pensamientos tan distintos y de maneras violentas, como dice, de maneras agresivas, y que no podemos hablar porque no razona. Más adelante nos dice, el bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanza de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia y nos reclaman a todos. Cuando nosotros detenemos aquí, miramos cuánta injusticia hay inconformidad, y miramos la justicia a veces muy lejos. Hemos tenido como un retroceso, dice, hemos venido como retrocediendo. El Papa ha visto el mundo real, como es, nos lo está presentando en esta carta. Cuando nosotros hablamos de esa fraternidad universal como solución a la pandemia y a la guerra, lo estaba viendo el Papa. Propone redescubrir en esta carta, nos propone que redescubramos y que practiquemos la fraternidad universal. A ese punto quiere llegar el Papa con esta carta, para que nosotros nos podamos reencontrar, porque también nosotros nos hemos a veces cerrado. Abrirse, dice en el numeral 12, vamos a ver, abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no nos hace más hermanos. Y nos damos cuenta que no pensamos en el prójimo hoy en día, no nos está haciendo hermanos, estamos pensando solo en nuestra economía, en nuestro beneficio, y nos hemos puesto más individualistas. Y en eso hemos estado cayendo y por eso no avanza, dice, de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Y cuando nosotros hablamos de protegerse y que se protegen entre ellos mismos, hoy nos hemos dado cuenta en esta pandemia. Los fuertes se hicieron más fuertes. Los fuertes se quedaron, los grandes se quedaron, pero se comieron a los pequeños. Y ese es el mundo que estamos pensando solo en nosotros mismos. Y entonces decimos, no hay un proyecto para todos. Está limitado.
no pensamos en los demás. Entonces, en el numeral 16 nos habla que en esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad. Hoy suena a delirio, aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. ¿Qué nos está diciendo el Papa? El mundo está retrocediendo. El mundo no tiene un proyecto para todos. Y nosotros decimos, somos faltos de oportunidades a veces, ¿verdad? No hay oportunidades. ¿Por qué? Porque se ha ido cerrando y es para pocos. En el numeral 17 nos dice cuidar al mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común. Y cuando hablamos de la casa común, hablamos de nuestra tierra. Y nos damos cuenta que nadie la está cuidando. La industria no la cuida, nadie la cuidamos. No nos interesa a veces. Nos preocupa en que nosotros estemos bien, no sabemos qué es lo que le vamos a dejar a los demás. Dice, ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazados de racionalismo en lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Cuando nosotros hablamos de los proyectos, cuando nosotros hablamos de quién puede estar defendiendo nuestros recursos naturales, nuestra tierra, nos acallan con agresiones y hay quienes, es triste decirlo, pero hay quienes hasta han desaparecido. ¿Por qué? Porque les interesa a las grandes industrias, a veces desvían nuestros ríos. Y los que están viviendo más de cerca todo esto, muchos no nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Porque estamos cómodos a veces en nuestras casas y no nos damos cuenta de los recursos. Nosotros debemos de cuidar esos recursos, hasta el agua, pensando en los hermanos que vienen atrás. Eso es fraternidad. Eso es querer entrar en ese mundo de que el Papa hoy nos habla de que volvamos a ser hermanos todos, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando y vamos a ver aquí en el numeral 18. Y dice, en el fondo no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Y cuando nos hablamos del no nacido, de los ancianos, son los más vulnerables. Nosotros podemos ver marchas, podemos ver, pero ¿por qué? Es por tanta ideología, como dice el Papa. Vemos marchas, vemos violencia en las marchas, exigiendo sus derechos, decimos. Vemos a los ancianos sufriendo,
no nos sirven, y la triste realidad también para todos nosotros es: ¿cuántos años tenés ya ni conseguís trabajo? Nos van desechando. Y esto es el mundo que estamos viviendo hoy, que se nos está olvidando esa fraternidad para los demás. Así que en el otro numeral vamos a leer un pedacito que dice: mientras una parte de la humanidad vive, vamos a leer en el 22 una parte, mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, dice, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? No tenemos, a veces nosotros no miramos a los demás como personas. Los desconocemos a veces sus derechos. A veces dice es pisoteada, ignorados y violados los derechos. Porque son pobres, porque no tienen quien nos defienda. Y a ese punto hemos llegado. Y entonces nos damos cuenta. Pero más adelante dice: pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Y seguimos atropellando. ¿Y ahora con quién decimos? Las mujeres, los ancianos, los niños, las mujeres. Y si nos damos cuenta, podemos ver cuántas mujeres desaparecen hoy en día, cuántas mujeres maltratadas, cuánta violencia hay contra ellas, son ultrajadas, cuántas aparecen muertas diario. Y esa es la realidad que está hablando el Papa, no solo en Guatemala, en el mundo entero. Que la mujer sufre situaciones, y lo podemos ver a veces hasta en los trabajos. Al hombre le pagan más, a la mujer le pagan menos. Pero esto es lo que el Papa nos quiere hacer conciencia a todos. ¿Dónde está la dignidad? La dignidad de hombre y mujer, que no se pierde. Que la misma dignidad tenemos los dos. Más adelante nos dice en el numeral 24: la aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres luego forzadas a abortar, un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Hoy nos damos cuenta de cuántos abortos, cuántas clínicas quieren hacer, y a veces dice son forzadas a abortar. Y como no hay justicia para ellas y no hay derechos para ellas, tienen que hacer y llevar y cargar con ese dolor. Vamos al otro punto, que es conflicto y miedo. Vamos a hablar de esos conflictos. ¿Y cuáles son esos conflictos los que vienen? Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no le beneficia. Y eso lo podemos estar viendo hoy en día. Ya no me sirve, desechamos como que fuera cualquier cosa. Más adelante vamos a ver en el 27, hay miedos ancestrales que no han sido, dice, superados por el desarrollo tecnológico
Y también nos habla que la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido, sin horizontes, porque le falta esta alteridad. ¿Y cuáles son esos muros a veces que nosotros vamos poniendo? Nosotros a veces ponemos muros para no ver más allá, para ver solo lo que nosotros queremos. Pero en el 28 dice: la soledad y los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, porque ellas afirman presentándose como protectoras. Tenemos que tener mucho cuidado con los jóvenes, con todos, porque dice que la soledad y los miedos nos da esa inseguridad. Y a veces nos queremos sentir protegidos. Y allí es donde se aprovecha que dicen las mafias, porque ellas dicen que van a dar seguridad. Dice: los olvidados muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales, hay una pedagogía típica mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación, de lo que es muy difícil liberarse. Cuando entran a esas mafias, dice que cuesta a veces liberarse, porque se sienten olvidados por su familia, por la sociedad, y lo único que ellos sienten la protección es por esas mafias. Vamos a entrar a otro punto cuando nosotros hablamos. También señalamos las fuertes críticas políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre. Reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. Y nos damos cuenta aquí en Guatemala, cuando dicen cuántos niños mueren de pobreza, de desnutrición. Y no solo aquí en Guatemala, podemos ver el África, podemos ver muchos países latinoamericanos, donde también están siendo flagelados por el hambre, por esa desnutrición que viene, porque no tenemos un sistema consciente. Y de eso es lo que hoy el Papa quiere hacer conciencia. Cuando nos habla de las pandemias, es el otro punto que viene. Esta carta es muy hermosa, quisiera que de verdad la compraran, la leyeran y vieran todos los numerales, toda la riqueza que trae, para que nosotros podamos entender también y no ser tan indiferentes y acercarnos más a esa humanidad, ser más humanos, ser esa fraternidad, ya no estar tan alejados y hacer esas distinciones que nos creemos más a veces que otros. Cuando nos habla de la pandemia y otros flagelos, nos dice que el numeral 32, es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navegaba en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que nadie se salva solo. Y aquí nos vamos a detener un momentito. Cuando dice nadie se salva solo es: ¿te querés salvar tú solo? ¿Querés llevar a la salvación a varios? De diferentes maneras. Hoy en día, cuando nos dicen a nosotros, bueno, nos perjudicamos todos,
Y hemos estado todos perjudicados con esta pandemia. Le ha pasado a Europa, le ha pasado a Latinoamérica, le ha pasado a Asia, a todos. ¿Por qué? Porque nos ha venido esa enfermedad no solo a unos, y le ha entrado a todos, a pobres, a ricos, a estudiosos, a inteligentes, a los que no han podido estudiar, a todos nos ha venido de la misma manera. Eso quiere decir que somos bien vulnerables, ¿verdad? Que únicamente es posible salvarse, dice, juntos. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con los que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó ese maquillaje, dice, de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Nos llegó a todos. Se quedaron nuestros planes, nuestros viajes, nuestras agendas, nuestro trabajo, que era nuestro, decíamos, y nos dimos cuenta que al final no tenemos nada, que hemos tenido pérdidas, ¿verdad? Pero dice aquí más adelante, pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. Y es cierto, porque empezamos a tener esa solidaridad. Los que tenían más de ver, nos hicimos un poquito más sensibles con todo esto. Y empezamos a darnos, a ayudar un poquito, a sentirnos con esa tristeza y ese dolor de los que están perdiendo sus familias, los que no tenían trabajo y todo. Pero en el numeral 35 nos dice, pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia, dice el Papa. Maestra de vida. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Que esto se nos quede bien, que dice que las lecciones de nuestra historia, que es nuestra vida, dice que pasa la crisis, dice, lo peor sería caer aún en lo mismo, en la misma indiferencia y caer en ese consumismo en que hemos estado y que nos volvamos otra vez egoístas, que pasó la crisis y se nos olvidó, que solo en el momento de la tempestad podamos estar nosotros siendo solidarios con los demás y siendo fraternos, que ya no digan aquellos, sino que ya ahora somos todos nosotros viendo ese bien común para los demás. Ojalá no nos olvidemos, dice, de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados años tras años. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto, dice, hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces más allá de las fronteras que hemos creado. Cuando nosotros hablamos de todo esto y nos damos cuenta, dice aquí el Papa,
Que no se nos olviden todos aquellos ancianos que murieron. ¿Por qué? Por falta de respiradores, dice. Porque muchos decían que a los ancianos eran a los que dejaban que se fueran, porque venían más jóvenes que tenían posibilidades de vivir. Y esto ha sido por un sistema que ha traído a los hospitales año tras año, que no han podido equipar, que no han podido dar. ¿Por qué? Porque nunca han pensado en los pobres. Nunca han pensado en los demás, solo en su beneficio. Y entonces que esta humanidad renazca, dice de rostro, y que más allá que las fronteras que hemos creado, que seamos hermanos. En el numeral 36 nos dice: si no logramos recuperar la pasión compartida con una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se deberá ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción. El sálvase quien pueda se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. Y prácticamente nosotros estamos aquí, sálvase quien pueda, ¿verdad? Con un sistema de salud que hemos tenido mal, que poco a poco la misma necesidad ha ido. Nosotros podíamos ver cuántas quejas de médicos, enfermeras y todo, que ni siquiera su salario podían tener y que estaban con turnos largos, entregándolo todo. Y se ve todas esas injusticias y da tristeza y duele el corazón. Y entonces cuando nosotros miramos todo eso, que ese sistema no ha venido mejorando año con año, que esto nos hizo temblar a todos, pero que también se olvida. Hoy andamos como que ya no existiera esta pandemia. Y entonces dice, va a venir otra vez el consumismo, porque este tiempo no pudimos salir a comprar muchas cosas que nos dimos cuenta que no necesitábamos para poder vivir. Que compramos muchas cosas que son innecesarias y por eso viene ese consumismo, pero que no todos pueden. Y eso viene a despertar a veces a los demás, a los que no pueden, y se vuelve, dice entonces, una violencia. Y ahí es más difícil y es complicado, porque vienen entonces las envidias, el egoísmo, y se vienen a despertar muchas cosas de sentimientos que hay en el corazón de muchos. Vamos a pasar al siguiente punto: sin dignidad humana en las fronteras. Tanto de algunos regímenes políticos populistas como de planteamientos económicos liberales, se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada de personas migrantes. Al mismo tiempo, se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que detrás de estas afirmaciones abstractas, difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desangran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros, con todo derecho, buscan oportunidades para ellos y para sus familias. Sueñan con un futuro mejor y desean crear las condiciones para que se hagan realidad. Y esto nosotros lo podemos estar viendo cada día, lo está viendo, antes solo lo miraba América, hoy lo está viendo Europa. Cuando están migrando para esos países,
Y lo primero que nosotros decimos es cerrar fronteras, que no pasen. Y es triste ver las cantidades de personas que van por un futuro mejor. Y que nosotros a veces estamos diciendo, viene mucha delincuencia, no toda es gente honrada, no toda es gente honesta. Y ahí sí que justos por pecadores, ¿verdad? Estamos señalando a veces a los demás y se nos olvida que dice que están viniendo a veces huyendo ¿de qué? De extorsiones, que tienen esas persecuciones, que han pasado muchas catástrofes naturales y que no se ha podido levantar a veces sus aldeas, sus pueblos, sus regiones, porque no hay un sistema que pueda ayudar, que pueda dar, porque no les llega a veces esa ayuda. Y eso es lo triste. Y tienen derecho a buscar, dice, oportunidades para sus familias. También sueñan tener una casa. Sueñan poder darles estudio a sus hijos y que tengan una vida diferente a la que ellos tienen. Pero que a veces nos hemos cerrado para ellos. Solo los hemos criticado. Y es más, no los tratamos como unas personas dignas. Lamentablemente, dice en el numeral 38, otros son atraídos por la cultura occidental, a veces son expectativas poco realistas que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los carteles de la droga y de las armas, explotan la situación de debilidad de los inmigrantes que a lo largo de su viaje con demasiada frecuencia experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. Los que migran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las comunidades de origen. No nos ponemos a pensar todo lo que están dejando. Están dejando una familia, están dejando su cultura, están dejando su religión, son abusados, son maltratados, pasan por muchas violencias, dice, tratos psicológicos, abusos, y a veces mueren en el camino. No todos logran llegar, no todos tienen esa bendición de poder hacer lo que ellos tenían, esos sueños, que se quedan frustrados y con familias desintegradas y solas y más vulnerables y pobres. Por eso dice en el numeral 39, los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona, por lo tanto deben ser protagonistas de su propio rescate. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa. Y nosotros mismos nos hemos dado cuenta a veces de mucho racismo, de esa violencia que sufren, que hacen los peores trabajos, que no son bien pagados y aún son maltratados. Se olvidan de salud, se olvidan de poder tener unos seguros, se olvidan de tener hasta a veces su propio nombre, porque se cambian para poder trabajar, para poder estar en un país donde están haciendo un trabajo que no quieren hacer otros. Y que se han olvidado de que son seres humanos. Que no lo dicen, dice el Papa, pero que en la práctica, con las decisiones y el modo de tratar, se expresa todo lo contrario. Así que
Esta es una carta donde el Papa está viendo una realidad, donde el Papa nos dice, sean más humanos, tengan esa fraternidad con los demás, que no se nos vaya a olvidar de esta historia que nosotros estamos haciendo, que la crisis que hemos tenido no se nos olvide y de dónde nosotros también venimos y de dónde Dios nos ha sacado. Así que hermanos, ¿en dónde queremos estar nosotros? Hoy el Papa, esta carta es para todos. Y cuando la carta dice para todos, no solo para los católicos. Rafa le decía el viernes pasado que uno de los temas que nos dieron esta carta era un pastor. Nos dieron los padres, Monseñor, y también estaba un pastor, dándonos un tema de esta carta, donde hay una unidad, y él decía, no he visto un documento, ahí sí que más real, y es tan auténtico, decía, para este mundo que está sufriendo, que esto es para todos nosotros. Estamos viendo avances de otra manera. El Papa nos está hablando a cada uno para que nosotros tengamos esa vida cristiana, porque también nos dice que no tuvimos tiempo, pero también dice que es triste que a veces los mismos cristianos estamos tratando de esa misma manera. No solo estamos hablando de los presidentes, de los del Congreso, de los empresarios, sino que los cristianos también estamos tomando a veces esa postura de no tratar bien a los demás y ver a los demás con indiferencia. Tú como cristiano, ¿qué estás haciendo en este tiempo? Hoy estamos ya entre un tiempo precioso de Cuaresma, un tiempo para cambios, un tiempo para tener un momento de poder decir qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo, una Cuaresma diferente. Muchos que estuvieron en la Cuaresma pasada no están en esta Cuaresma. ¿Cuántos iremos a terminar esta Cuaresma? ¿Será que iremos a estar en la otra Cuaresma? Este es un tiempo donde Dios nos habla a cada uno y donde podemos decir, vamos a hacer vida la palabra de Dios y vamos a dar ese testimonio de vida. Así que a ponerlo en práctica, a leer, está hermosa esta carta. Y el otro viernes vamos a tener un tema muy hermoso donde vamos a seguir reflexionando, hermanos. Así que con esa misma alegría de verdad que tenemos todos en este tiempo de que estamos vivos, tal vez con dolor y tristeza, pero aquí nos tiene el Señor. Así que a vivir y le vamos a dar gracias por este momento, por este tiempo en que estamos viviendo, donde nos vamos a hacer cada día más humanos, más unidos, hermanos todos, que ya no vamos a ver con indiferencia al vecino, a los demás, sino que tenemos la misma dignidad, el pobre, el rico, el enfermo, que ya no nos volvamos egoístas, amén. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias por esta riqueza que tú has traído a nuestras manos, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que podamos hacer vida a tu palabra. Que no sea que qué bonito, sino que de verdad aprendamos a ser solidarios con los demás. Dios no se queda con nada, hermano. Dios nos ha llenado de paz, nos ha dado fuerza, nos ha quitado esos temores, esos miedos que tal vez hemos tenido. En esta pandemia muchos hemos sentido a veces miedo,
Pero Dios nos ha devuelto esa esperanza y esa fuerza. Porque esta carta al final de lo que nos está hablando es de la esperanza. De que hay una esperanza para todos. Y que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida y a través de nosotros también. Padre bendito, danos nuevas fuerzas. Haznos dóciles a tu espíritu, pero sobre todo a tu voz. Y que podamos, Señor, poder enseñar a los demás. Como dice la carta, todos vamos en esta barca. No nos vamos a salvar solos. Salvémonos todos. Que eso sea nuestra oración de clamarle al Señor. No permitas, Padre, que nos quedemos ninguno de tus hijos. Que todos lleguemos a ese encuentro contigo. Que esa salvación llegue un día para todos, Padre. No solo para mí, para mi familia, para mis hijos, sino para todos mis hermanos en Cristo, Padre Celestial. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga y a vivir y a leer.